Bueno, Sí, aquí me escucha mejor. sí, un poco mejor. Ok, mire, soy médico de terapia intensiva. Le marco para dar los informes del señor Roberto, Sí, del estado de salud del turno vespertino. ajá. Él se encuentra muy grave. Mis amados, muchas gracias por todas sus oraciones. Estoy saliendo del área COVID, 21 días ya. Estoy entrando a un área de neumología, donde primero Dios, el lunes o martes, se ha dado de alta. Dios mostrando su fidelidad y su poder. Gracias por tanto amor demostrado. Los que están cerca, los que están lejos, los amo con todo mi corazón y de verdad me hicieron entender lo importante que son para mi vida. Los amo. Hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse con nosotros. Bienvenidos a nuestra transmisión. Y hoy tengo a una invitada muy especial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy nerviosa. Pero nota. me da gusto tener la oportunidad de expresarles de lo que nosotros vivimos. Así es de que, pues bueno, pues Pues sí. Y bueno, queríamos tener simplemente esta plática entre nosotros y sabemos que hemos tardado un poquito de tiempo en poderles comentar esto, poderles dar este testimonio, que eso es un testimonio, pero también necesitábamos un tiempo para poderlo digerir bien y sobre todo saber de todo esto que vivimos, qué es lo que Dios nos decía, porque no se trata nada más de platicarlo, sino de que pues sea de edificación para nuestras vidas, lo ha sido, y para nuestra familia, para nuestros hijos, para toda nuestra familia, pero también para la iglesia, y entonces queríamos tener pues lo que Dios quiere que nosotros les compartamos y el entendimiento de todo lo que Dios nos enseñó en este tiempo. sí, yo creo que cada situación que vivimos es un tiempo de aprendizaje, es un tiempo de crecimiento y pues crecimos y yo creo que es importante también testificar, porque cuando testificamos nosotros le decimos a Dios, vuélvelo a hacer, y creemos que todas las personas que conocen de Dios, que están pasando por un proceso en sus vidas, no importa cuál sea, que sepan la obra de Dios. Este testimonio es para levantar el nombre de Dios, para bendecir su nombre, para declarar que Él es un Dios poderoso, un Dios de misericordia, y que lo vuelva a hacer en cualquier situación, en cualquier persona, que lo vuelva a hacer, porque es un Dios que nos ama y que tiene un propósito para nuestras vidas, ¿no? Así es. Bueno, pues esta historia comienza precisamente en una comida el 10 de mayo. De hecho, el 9 de mayo nosotros fuimos informados, una media hermana de mi esposa falleció, y ese domingo nosotros no estuvimos en la iglesia, fuimos a la ciudad de Jalapa a estar en todos los servicios fúnebres, y recuerdo que regresamos el 10 de mayo, el Día de las Madres, tuvimos una comida precisamente en este lugar, en casa de mis papás, donde toda la familia se reunió. Y
Fue bien interesante porque el 10 de mayo en la noche mi hija Adriana empezó a sentirse mal, después Sari empezó a sentirse mal y el 11 se hicieron análisis y resultó efectivamente que estaban positivas a COVID. Y en los siguientes 2 días más o menos, pues el resto de la familia, mis papás dieron positivo, mis consuegros dieron positivo, mi hermana Rebe y su esposo, mi cuñado Julio, dieron positivo también. Fue bien interesante porque en esta comida estuvieron Isaac y Sharon y Víctor y Lorena, pero ellos ya habían tenido COVID en diciembre y ellos no se infectaron, pero de ahí en fuera todos los demás que estuvimos en la comida resultaron positivos y fue bien chistoso porque mi esposa y mi hija pues empezaron a tener síntomas, tuvieron síntomas más o menos fuertes los primeros días y yo no. Entonces yo empecé a atenderlas, mis hijos tenían duda de si yo sabía cocinar, bueno pues les demostré que sí. Fue la muestra. Desayunos, comidas, cenas, todo ahí viéndolo en la casa yo. Y en son de broma hasta les decía a ellas, no, pues yo soy leyenda porque definitivamente debo estar positivo también, pero no me pasa nada. Me sentía yo como Will Smith ahí, digo, y aparte el parecido, ¿no? También. ¿De qué te ríes? Pero bueno, así fue hasta el día jueves. Hay que tener cuidado con las palabras que decimos. Hay que tener cuidado con las palabras, ¿verdad? Creo que Dios ha de haber dicho, con que eres leyenda. Tú te reíste ahorita, el Señor se rió primero. El Señor se rió primero, así porque eres leyenda, ¿no? Bueno, resulta que el jueves 13 en la noche yo sentí muchos escalofríos, pero fue raro porque me tomé la temperatura y estaba bien, sin embargo yo sentía eso. Y ya no tuve más ese día. Amanecimos viernes, todo bien, las estuve atendiendo a ellas. Y recuerdo que ese viernes nosotros hicimos la transmisión del tiempo de oración. ¿Te acuerdas? Ajá, sí. Y durante la transmisión yo empecé a toser, sí. y toser, y toser. Y resulta que el sábado 22, no es cierto. Sí, perdón, eso fue el jueves 13. Bueno, no fue ese viernes, fue una semana después. El sábado 22 yo amanezco muy mal, muy cansado. Me han preguntado qué sentía, si sentía que me asfixiaba o no. La verdad es esto, del sábado 22 al martes 25, yo no recuerdo nada, absolutamente nada. Creo que varias cosas pasaron, solamente me acuerdo de una, ahorita se las voy a comentar, pero ¿qué pasó en esos días, amor? Bueno, ese viernes fue que empezaste con tos. Para esto, pues lo que dicen es que tengamos un oxímetro, estar tomando la saturación. El sábado ya te sentías muy cansado. El domingo, pues hablamos con un doctor. Hubo un doctor que pudo irte a ver. Que eso no lo recuerdas. Pudimos tomarte una tele de tórax, y se veía tu pulmón que estaba comprometido, como lo mencionan, y cuando el doctor nos pide ¿cómo se llama? ¿Tomografía? Una tomografía, ya el domingo tú ya no, el lunes, ¿qué fue? El lunes ya no podías, no es cierto, eso fue el martes. Ya el martes ya estabas, ya tenemos que ayudar a llevarte al baño, ya en una silla, ya nos movimos para conseguir oxígeno, bueno, todo ese movimiento de buscar la manera de que tu oxigenación pudiera elevarse y pues seguía a la baja, ¿no? Pedimos oración a todos los que podíamos. Realmente la gente empezó a enterarse que tú estabas enfermo. El domingo nos preguntaban a nuestros hijos, a mí me preguntaban, ¿y cómo está? ¿Y qué pasa? Miles de recomendaciones. Fue un doctor a verte. El doctor dijo, bueno, puede tener un tratamiento en casa, pero empezamos a ver que
que tú seguías bajando la saturación, y yo le pedí al Señor que me diera mucha sabiduría, porque la verdad es de que pues en mí eran las decisiones como tu esposa. O sea, yo todo se lo comentaba a tus papás para pedir un consejo, pero inclusive en ellos estaba el respeto de pues lo que ustedes decidan, ¿no? Y yo te veía, ¿no? Te veía tu carita y tu hermosa carita, tu hermoso rostro. Veía tu carita y yo te decía, pues amor, ¿cómo ves? ¿No? Y tú así como que, pues, ya el miércoles que te hospitalizamos, te dije, amor, ¿quieres que te hospitalicen? Y entonces ya tú me hiciste así. Hubo momentos en los que en ese tiempo, Ajá. pues hablaste con nosotros, con los muchachos. Ah, ok, pero espérame. Espérame. No, bueno, ok. Bueno, te espero yo. Yo hablé, yo hablé contigo también, pero si quieres ahorita lo mencionamos, pero pues sí, fue un tiempo en el que ya estábamos en, ¿qué hacemos? Hospitalizamos, todo, fue algo bastante intenso, ¿no? Ok. Lo que se me hace increíble es que en esos días, fueron 4 días, fue sábado, domingo, lunes y martes, bueno, Ajá. hasta miércoles, pero esos 4 días no es que estuviera yo inconsciente, porque de No. hecho platiqué con este doctor, según me dijeron ustedes, Sí. fueron algunas personas a verme a la casa, que me Sí. llevaron cosas y todo, y platiqué con ellos, con Adal, con Guiberto. Hablabas muy poco, ya pero, lunes y martes o sea, hablabas muy poco. lo que me decían es esto, yo parecía una persona totalmente consciente de todo Sí. lo que estaba sucediendo, pero en realidad yo no me acuerdo de esos días, yo no me acuerdo absolutamente nada, o sea, son días que tengo borrados para mí. Sí. De hecho, el doctor que te fue a ver, nosotros pues le dijimos que éramos cristianos y que orábamos. Y él dijo, a mí me gusta estudiar la Biblia. Y te dijo, ¿y qué versículo es su favorito? Y entonces tú mencionaste, mi salmo favorito es el Salmo 27. Ajá. Y ya, eso fue lo que mencionaron. Estuvimos platicando con él. La verdad nos sentimos un poco tranquilos por lo que nos dijo el lunes. O sea, nos dijo que pues que nos dio tratamiento, compramos medicina. Isaac se perfeccionó en la inyección porque no No inyectaba. no inyectaba. Y él me inyectó. Él te inyectó, y bueno, pues ahí estuvimos con bastante intensidad en todo, ¿no? Ok. Hay una cosa que recuerdo de esos días, es la única cosa que recuerdo, tú lo mencionaste ahorita, y es que hubo una convicción Sí. en mi corazón, y no sé si fue exactamente así, pero creo que nuestros hijos estaban en casa y yo te pedí que les hablaras a la recámara y estabas tú ahí también, y fue esta convicción. Yo recuerdo que les dije que yo estaba listo para irme con el Señor. Recuerdo haberles dicho que si me tenían que hospitalizar, me hospitalizaran, e inclusive que si me tenían que intubar, me intubaran. Sí. Y que no se preocuparan, que yo estaba listo y estaba, si Dios me llamaba a su presencia, yo estaba feliz de ir hacia allá. Pero recuerdo muy enfáticamente que les dije a ustedes, sobre todo a nuestros hijos, les dije, me preocupa que la tristeza los consuma, me preocupa que se frustren, que se enojen con Dios y que dejen de servirle. Sí. Antes, ya al ver la situación cómo se estaba tornando, no sé si lo recuerdas, pero hablé contigo y te dije, amor, nosotros vamos a estar bien, no te preocupes, yo amo al Señor, y lo voy a amar toda mi vida. Ay, no pensé que fuera a llorar, pero bueno, lo voy a amar toda mi vida. Dije, si es contigo o es sin ti,
yo voy a servirlo. Y tuvimos como un tiempo de preparación, porque realmente no sabíamos lo que iba a suceder, no sabíamos lo que se venía. Hablaste con los muchachos, ¿no? Les dijiste, bueno, eso sí lo recuerdas, ¿no? ¿O no? Lo que les dijiste. Eso sí recuerdo. Solamente recuerdo de esos días, solamente recuerdo eso. Cómo Dios me permitió recordar eso. Ajá. Pues les dijiste que ellos pues tenían palabra, que tenían visión, y que estuvieras tú o no estuvieras tú, que pues que ellos continuaran con lo que Dios quería de sus vidas, ¿no? Y para esto ya, como era mucha la gente que estaba preguntando qué estaba pasando, que si necesitábamos algo, lo que necesitáramos, ahí sí de verdad yo aprovecho para darle gracias a toda la gente que se involucró en oración, en preguntar, en darnos también ofrenda. O sea, fue una situación que la verdad vimos una mano de Dios sosteniéndonos, abrazándonos, confortándonos en todo, en todas las áreas de nuestra vida. Y fue tanta la gente que le dije a Adri, ¿sabes qué, hija? Haz un grupo de WhatsApp y vamos a estarles diciendo la manera en la que vamos a orar. Ahí mi hija ponía, Lorena y Adriana ponían algo, y enseguida, no, pues que saben que necesitamos oxígeno, y enseguida, no, pues en tal lugar se puede conseguir, o yo tengo uno chico, nos llevaron 3 Cuando yo oxígenos. regreso a la casa resulta que había 4 tanques de oxígeno en la casa. Ajá, cuando regresé yo. Bueno, uno rentado porque fue uno grande que necesitabas, porque los otros duraban 1 hora, pero nos ayudó muchísimo, porque a la hora el sábado el martes en la noche, bueno, tú tenías un oxígeno que tenía una máscara de reservorio. Yo creo que igual y no tenía la potencia que tenía que tener el oxígeno, o no estaba bien, la máscara no estaba bien puesta. Entonces, muy amablemente, Jorge y Jefsiba, que también les agradecemos. Bueno, no quisiera decir nombres, pero hay personas que nos ayudaron, y que me dijo, no, ¿sabe qué, pastor? Ahorita vamos, y él te recomendó dormir con las puntas nasales, y dice, yo creo que esto va a ser mejor, va a ver que va a ser mejor. Y esa noche pasaste una mejor noche, de hecho. La noche del martes. La noche del martes, no, la noche del martes, sí. Sí. Sin embargo, el miércoles en la mañana te vimos que estabas mal. La verdad, yo sentía me ponía súper nerviosa cuando te poníamos el oxímetro. A veces hasta mis hijos, bueno, nuestros hijos te ponían el oxímetro cuando yo no estaba, porque yo no sé si veían mi cara cómo estaba, porque el oxímetro, me daba pavor ponerte el oxímetro, pero teníamos que ponerte el oxímetro para medirte, y estaba bajando tu saturación. Para esto ya yo sentía que ya estaba preparando todo en cuanto a la hospitalización, pensar en dónde podías estar, si tendría que ser en un lugar particularmente. Yo ya había escuchado que eran miles los que se necesitaba para meter en un hospital, en otros hospitales de gobierno. Decía yo, ¿en dónde? O sea, Señor, dame la sabiduría. Pero espérame, antes de que vayas hacia allá, porque ya, déjame Sí. algo. Y ella es la que no le gusta predicar, ¿eh? No, pero yo quiero mencionar algo. Tú comentas que fue un médico a la casa a verme. Sí. Platicó conmigo sobre la Biblia, y que yo le dije que mi pasaje favorito era el Salmo 27. Fíjate qué interesante, porque yo no sé si fue a raíz de esa plática con este médico, pero también recuerdo eso, que lo que había en mi cabeza en ese momento eran 2 pasajes. Uno de ellos es el Salmo 27, versículo 1, que dice, el Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Y eso era una constante. De hecho, creo que era lo único que había en mi mente, ese y otro pasaje. Sí. Pero bueno, finalmente llega el miércoles y aunque por lo que me dicen pasé una noche mejor, realmente el miércoles amanezco muy, muy mal. Ya, Sí, muy mal. de hecho, el pasaje que vas a comentar es el Romanos 11, Sí, ¿no? sí. Es que te quiero decir esto. Ajá. El martes me dices, ¿sabes? Romanos 8:11. Romanos 8:11. El martes me dices, hay un versículo que tengo en mi mente que es el mismo espíritu que Levantó a levantó a Jesús. Jesús. Entonces lo imprimimos, te lo di, lo leíste, lo volvías a leer. O sea, eso es algo que... Ah, sí. Sí, lo volvías a leer y estaba muy presente en ti. O sea, eso es algo que también, por eso lo comento. Pues precisamente esto es lo que sucedió, ¿no? Resulta que el miércoles, bueno, estabas tú contando sobre la hospitalización, no sabías tú qué hacer con la hospitalización. ¿Qué pasó? Sí, no sabíamos qué hacer, pero sucedió algo que nos dijeron que había la posibilidad de que unos grandes amigos hablaran al Hospital Naval para que Me recibieran estuviéramos ahí y efectivamente cuando me dijo hablé a mi suegro y le dije, ¿sabes qué? Pues sigue bajando la saturación y lo que me recomiendan es hospitalizarlo. Realmente mi hermana, mi cuñado, que son médicos, estuvieron al tanto de ti todo momento, de Jalapa vinieron a Veracruz, todo momento, e inclusive ella misma me dijo, ¿sabes qué? Pues yo creo que lo necesario es hospitalizarlo. Y bueno, pues cuando yo hablo con mi suegro me dice, está la posibilidad de que vaya al Hospital Naval, por Marco y Noemí Plancarte, que los también conocemos desde hace muchísimos años. Él es almirante en la Naval y es un hombre muy respetado dentro de la Naval. Sí, entonces enseguida ellos hablaron y nosotros, bueno, pues buscamos la manera de llevarte al hospital. Y pues bueno, ya temprano el miércoles en la mañana llego al hospital. Llegas al hospital. Fíjate, yo no sabía, hasta ahorita que me estás diciendo eso, yo no sabía que ese versículo me lo imprimieron, Sí. que yo lo estuve leyendo y leyendo y leyendo, porque es bien interesante, cuando yo voy al hospital, precisamente eso es lo único que hay en mi mente. Sí, Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Sí. Pero, ¿sabes qué? Y bueno, esto ya lo he platicado contigo, pero yo estaba confiando en que el Espíritu de Dios me vivificaría, pero no estaba pensando en un milagro físico. Yo estaba pensando en ser levantado en la presencia del Señor, en mi resurrección en la presencia del Señor. Y esto es bien interesante y de verdad, o sea, yo quiero aclarar esto, no estamos aquí compartiendo esto con ustedes para decir, wow, la super fe que tenemos produjo el milagro y todo lo que hicimos fue no, o sea, para nada es. De hecho es todo lo contrario, yo sé que si hoy estoy aquí es por la misericordia de Dios, porque yo no esperaba ese milagro. Yo tenía una fe firme, pero no una fe para un milagro, para una restauración física, sino yo tenía simplemente la fe de creer en Jesús, de ser un hijo de Dios, y la fe en que lo que Él ha dicho es lo que iba a pasar y que pasara lo que pasara, yo iba a estar en la presencia de Dios. Y cuando yo tenía este versículo en la cabeza, más que nada eso apuntaba yo a decir, en algún momento voy a cerrar mis ojos y los voy a abrir en la presencia de Dios. No esperaba yo por un milagro. Sí, sabemos que
todo lo que escuchamos de las personas que han sido intubadas, de las personas que han sido hospitalizadas, aún en eso creo que existía el temor Ujú. de que si lo hospitalizan y si lo intuban. De hecho, tú me dijiste, amor, si me hospitalizan, adelante. Y si te preguntan si me van a intubar, que si me tienen que intubar, da la autorización. Mi vida está en manos de Dios. Claro. Y eso es un aprendizaje que tuvimos porque realmente existía el temor de Ujú. hospitalizarte, existía el temor de que tuvieran que intubarte, Ujú. pues todo lo que rodea, pues no han sido cosas tan No siempre son las mejores noticias, ¿no? exacto, y todo lo que está sucediendo pues realmente te metía a una situación que no sabías que iba a pasar realmente. Entonces pues sí, decidimos que fueras hospitalizado, vimos esa puerta abierta de parte de Dios que fuera en ese lugar, y pues bueno, llegamos al hospital. Para esto solo dejan entrar a una persona con el paciente. Estuvieron Adri, Estuvieron todos ahí. Isaac, en su momento logró llegar tu hermana, estuvimos ahí. Lore ella quería estar, pero no pudo estar, pues tenía que estar con los niños, pero pues ahí empezaron todavía más intensidad de la situación, ¿no? Sí, llego yo al hospital el 26 de mayo. 26 de mayo. 26 de mayo, miércoles 26 de mayo, entro yo al hospital y de nuevo los tiempos para mí, yo pienso que por la misma oxigenación en el cerebro, Igual. los tiempos para mí están muy revueltos, muy confusos, hay muchas cosas que no recuerdo que pasaron, pero me comentan que me hospitalizaron como a las 9:30 de la mañana. Sí. Y me hacen otro examen de COVID que Sí, sale positivo. Sale positivo. Me hacen una tomografía. ¿sí? Te hacen una tomografía. Y te voy a contar, les voy a contar lo que para mí pasó. Llego al hospital, me hacen la tomografía, me meten a terapia intensiva, me preparan suero, aparatos, un catéter de este lado, conectado a bombas. Es impresionante todo lo que hacen. Y entonces me dice, le digo al enfermero que me está preparando, le digo, ¿sabe qué? Si me tiene que intubar, intúbeme. ¿Por qué tomar esa decisión? ¿Cómo tomo esa decisión? No lo sé. Era simplemente una convicción en mi vida, lo cual me da mucha confianza en que tenemos un Dios que no nos deja solos, que a pesar de lo que nosotros podamos pensar y creer, y muchas veces a pesar de nuestra necedad, Dios va a mover las cosas y va a poner en nosotros la convicción de hacer lo que tenemos que hacer. Tú decías, para nosotros hace tiempo, sobre todo cuando empezó la pandemia, para nosotros hospitalizar e intubar era sinónimo de muerte. Escuchábamos, a tal persona la hospitalizaron, no, ¿por qué lo llevaron al hospital? A tal persona la intubaron, no, ¿cómo se les ocurrió? No, ya. Y sin embargo Dios nos cerró la boca en ese tiempo y fue una convicción que puso en mí. Primero era eso y en segundo lugar, bueno, me dice este enfermero, ok, ahorita viene el médico, entra el médico, para eso también fue una gran bendición de Dios, fue el doctor Ángel Alemán, que pues es una persona muy importante, un neumólogo muy importante aquí en la ciudad y que la misma gente del Hospital de Marina no esperaba que él estuviera ahí. Pero en ese momento él estaba ahí y él entra y todo el mundo se quedó así como, bueno, ¿y este paciente quién es? Que lo viene a intubar el capitán Alemán, ¿no? Y hasta en eso vimos el favor de Dios. Y le digo a este doctor, si me tiene que intubar, intúbeme. Y me dice, pues yo prefiero intubarte, pero necesito la autorización. Y le digo, yo firmo. Entonces ustedes ni siquiera se enteraron. No. ¿Qué había en mi corazón en ese momento? Era pues esa seguridad de, Señor, estoy en tus manos, esa convicción que realmente no viene de mi corazón, o sea, yo estoy seguro que fue algo que Dios puso, no es así como que, ay, Roberto, qué valiente es, no, para nada, fue algo que Dios puso en ese momento, pero también
el no dejarles esa responsabilidad a ustedes, el no dejar que alguno de ustedes cargara con la decisión de tener que intubarme. Y en ese momento yo le digo al médico, yo le firmo, me pasan un papel, esto sí me acuerdo, me pasan un papel, yo no sé ni qué garabato puse ahí, yo creo que nada más puse una X, nada más puse una X y así fue como proceden a intubarme. Sí. Tú dejaste lunes, martes, domingo, lunes y martes, dejaste indicaciones, dejaste los números de cuenta, todo lo que Mis claves, todo lo que contraseñas, teníamos que todo. saber para poder para saber qué es lo que tenemos que hacer en ese tiempo. A los muchachos se los dejé, Sí, ¿verdad? sí. A Isaac, Adriana, Lore, les dejé un montón de cosas. Repartí mis bienes. No, no es cierto. Repartiste todo, ¿no? No, Pero viene el sí. momento de la intubación y me dice el médico, pues yo preferiría intubarte, le firmo y es bien impresionante, amor. Estoy acostado en la cama y me enseña un tubo rojo y me dice, esto lo voy a meter por tu tráquea, va a ir hasta donde empiezan tus pulmones, pero para hacerlo te voy a anestesiar. Le digo, sí, y es lo último que me acuerdo. En ese momento me durmieron y de repente, 3 segundos después, pero, o sea, te digo 3 segundos, pero a lo mejor menos. O sea, para mí fue cerrar los ojos y abrirlos y me están diciendo, Roberto, despiértate, despiértate, me están pegando en la cara, sí, porque sí me dieron unas cachetadas así, Roberto, despiértate, y todavía alcanzo a escuchar que me dicen, te voy a sacar el tubo y vas a vomitar, y siento cómo me jalan eso, me lo sacan de la boca y me enderezo para vomitarme, y yo estoy bien sacado de onda, entonces ya me recuesto en la cama y me quedé así como que, ¿qué pasó? O sea, para mí fue inmediato. Yo pensé que algo había salido mal, pensé que no me habían podido intubar, no sé, algo así se me ocurrió. Y me dice el médico, no, ya te intubamos. Me dice, ya te extubamos. Me dice, ya no tienes COVID, ahora tienes que descansar. Eso fue 6 días después. 6 días. Eso lo supe después, ¿eh? En ese momento yo no sabía cuánto tiempo había pasado. Pero fueron 6 días después, que para mí fueron 1.5 segundos. Así Sí. es. Pero en esos 6 días, Ari, ¿qué pasó? Porque esto es impresionante, de verdad, todo lo que pasó en esos 6 días. Así que platícanos, a ver, Ay, ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue todo lo que pasó? Bueno, pues, ¿Qué pasó por tu cabeza? mira, por mi cabeza, bueno, salís, te dejamos en el hospital, Ajá. salimos de ahí pues para dar algunos informes, como los teléfonos para que nos llamaran para dar la información y los reportes cada día. Fueron 3 reportes que nos daban todos los días. Y nos abrazamos, nos pusimos a llorar, porque realmente tener la incertidumbre de no saber qué es lo que va a suceder, qué es lo que viene después. Y nos fuimos a la casa pues a limpiar, porque para esto Iban a ir iban a a ir desinfectar. a desinfectar. Y pues nos pusimos a limpiar, entre que estábamos orando y estábamos limpiando. Y ya al llegar la tarde, Isaac se mete a bañar y pues ahí él orando, nosotros orando en la limpiada también Cuando estás hablando de nosotros, te estás refiriendo a, bueno, Isaac se fue a la casa con ustedes esos días. sí, él estuvo ahí con nosotros Y todos los tú y días. Adri, o sea, eran los 3 que Sí. estaban en la casa. Isaac Sí. estuvo todo este tiempo. Todo ese tiempo estuvo con Estuvo en la nosotros, casa, ok. al pendiente de todo lo que se necesitara. Y Lorena también quería estar con nosotros, pero, claro, pero- realmente para ella fue complicado porque ella estaba en su casa con los pequeños y todo el tiempo conectados, informándoles. Yo les informaba a mis suegros todo, pues como hijo
ellos también estaban muy preocupados, estaban pasando también por el proceso de enfermedad, también estaban luchando contra eso y aparte luchar con toda la información y con toda la situación que se estaba dando. Entonces, toda la información se la estábamos dando a ellos y bueno, entonces estábamos en casa y estábamos ahí. Nos decías que Isaac se mete a bañar. Isaac se mete a bañar y cuando sale Isaac ya alrededor de las 6 de la tarde, me dice, mamá, mi papá va a ser sano. Y yo recuerdo mucho que él sale y dice, mi papá va a ser sano, y mira sus manos y dice, oré por él y Dios me dijo que él va a ser sano. Entonces, en ese momento me entra un mensaje, o sea, no fueron ni 2 segundos más cuando me entra un mensaje en donde me dice la tía Guille, me dice, me impactó Dios, Él dice que lo tiene bajo su sombra, lo protege y más, dice, lo ha puesto sobre la roca a salvo. Me hace llorar de gratitud al sentir ese amor inigualable, Él lo hará así, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, wow. Él me dice, seguíamos limpiando, ¿no? Y me dice Isaac, me dice, mamá, ya vamos a ir al hospital. Le digo, espera, mijo, todavía no termino de limpiar. Si quieres ahorita que ya nada más me falta esta área. Y me dice, ya vamos. Le digo, ok, adelante, dejo esto y regresamos y pues, porque al siguiente día iban a desinfectar. Y para esto también el miércoles, reunión, se hizo una reunión de adoración y de oración, en donde también nosotros supimos que Dios obrando, la gente unida, la gente clamando por sanidad, pidiéndole a Dios por ti. Víctor y Lorena estuvieron ahí dirigiendo esa adoración, en donde mucha gente me comentó, dice, la presencia de Dios la sentimos muy fuerte, tocando Dios a las personas, trayéndoles esa seguridad también de que Dios te iba a sanar. Otras personas también, pues, con mucha tristeza de lo que estaba pasando, también llorando, pero se hizo la invitación de que las personas que quisieran ir al hospital a orar también afuera, pues que lo podían hacer. Y terminando la reunión, cuando nosotros llegamos había gente que estaba orando, que después de la hora de estar en la reunión se fueron al hospital. O sea, tú, Adriana y Isaac no fueron a la reunión, se fueron. Sí, nos fuimos directo al hospital a orar. Había una inquietud porque en ese momento se orara específicamente. Esa fue la primera noche que estuve yo en el hospital. Sí. De hecho, fue la noche que a mí me intubaron. Exacto. Ok. Entonces, lo que me estás diciendo es que gente de la iglesia, terminando la reunión, se fue al hospital a orar. Exacto. Entonces, cuando nosotros llegamos, pues estuvimos orando, estuvimos pues haciendo lo que el Espíritu Santo nos mostraba que hiciéramos y pues entregando tu vida delante de Dios, diciéndole a Dios, hablando, también pidiéndole a Dios que Dios le diera sabiduría a los doctores para que fuera todo de acuerdo a los tiempos que él tenía, la manera y la forma en la que todo iba a suceder. Y pues así fue. Después llegamos a la casa y para esto se comunica conmigo una amiga de la iglesia, que tiene un vecino que es médico en el hospital. Cuando Isaac me dijo a mí, mamá, Dios lo va a sanar, y yo leo el mensaje también de Guille y yo empiezo a tomar esa acción en cuanto a tener esa fe. Pues empiezo a
a orar, Señor, pues que sea lo que tú digas. Y llego a la casa, llego a la recámara, veo que no estás, ¿no? Con la incertidumbre de no saber si ibas a regresar. Me acuerdo que el Salmo 27 era tu preferido. Es mi preferido. Es su preferido. Y me hinco, ay, lo recuerdo y me acuerdo del momento. Me hinco, me pongo a llorar, ahí delante de Dios, leyendo cada versículo. Y me llama la atención dos pasajes. Uno precisamente, el Salmo 27:5, que dice: porque en el día de la aflicción Él me resguardará. Para esto, el capítulo 27 dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? ¿Por qué he de atemorizarme? Dice la versión Valera. Y el Salmo 27:5 dice: porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, el amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Y al terminar ese versículo, también al final dice, el versículo 14 dice: espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Y yo sentí que el Espíritu Santo me decía: sí, espera, date tranquila. Me levanté, para eso yo le había dicho a mi hija Adri, le decía: ¿sabes qué? Vamos a agarrarnos de aquí, vamos a agarrarnos de esa promesa, y no importa las noticias que pudieran venir, vamos a agarrarnos de esas noticias, de esa promesa. Y me adelanté un poco cuando llegué a la recámara, porque realmente habló conmigo esta amiga Alma y me dijo: ¿sabes qué? Me dijo mi vecino que bueno, él es médico en el hospital naval, y ellos tienen un grupo en donde se están hablando de los pacientes, su mejoría, y me dice que el pastor está ya intubado. Dice, como alrededor de las 10 de la noche lo intubaron. Dice, él dio la autorización, porque para esto yo no firmé nada, y me dijeron que me iban a decir que firmara. Y yo dije, bueno, pues bueno, él dio la autorización. De todas maneras yo la iba a dar, pero ya estabas intubado. Yo me di cuenta que en ese momento en el que nosotros estábamos orando, fue algo especial que Dios puso en el corazón para poder ir a orar, para levantar a los doctores, para que la intubación fuera de acuerdo. Entonces, cada cosa que sucedía era como un afirmar de Dios a mi vida: estoy contigo. Entonces, cuando llego a la recámara, me postro delante de Dios y leo esto que Dios me estaba diciendo, el Espíritu Santo diciéndome: sí. Me dice: espera con paciencia, Señor, sé esforzada y valiente. Sí, espera al Señor con paciencia. Me dormí. Pues al siguiente día fueron las últimas lágrimas que derramé de ese momento de preocupación. Ajá. La gente me dice: es que de verdad nosotros te vimos tan bien, tan fortalecida. Todas las oraciones de la gente que nos rodeaba, porque para esto nosotros, para esto ya había 2 grupos de WhatsApp que cabían un montón de gente, en donde se saturaron
los pastores de las iglesias orando, diciéndome, estamos orando por Roberto. Nos decían, tal iglesia está orando. Mi hermana, platicando con una enfermera en Jalapa, le dice, no, fíjate que mi cuñado está hospitalizado y estamos orando por él. Y le dice la enfermera, ¿cómo se llama? ¿Es el pastor Roberto? Roberto Hernández. Y le dice ella, sí, dice, ay, en mi iglesia justo en la mañana estábamos orando por él. Y así, o sea, mucha gente en muchas naciones hablándonos, diciéndonos, estamos orando. Fue algo que en lo que la verdad fue algo súper, súper especial de parte de Dios, abrazándonos y guiándonos y llevándonos en todo esto, ¿no? Wow. El lunes... o sea, ustedes no sabían, oficialmente no sabían que me habían intubado, exacto. si no es por esta amiga tuya que te habló y te dijo lo exacto, que su vecino le había dicho. Sí. Ellos pensaban que yo no pasaba de esa noche. De hecho, ella no me lo dijo en ese momento y se lo agradezco. Aunque yo había hablado con Adri y ya le había dicho, hija, a lo mejor nos van a dar malas noticias, pero nos vamos a agarrar de esa promesa, ¿ok? El jueves en la mañana me dan el reporte a las 7 de la mañana y me dicen su esposo, ya después Salma me dijo, dice, ay, mana, me dice, mi vecino me dijo que quizá esa noche no pasaba. Dice, pero yo no sabía cómo decirte. Ella me dijo que el doctor decía que estabas muy grave, que la situación era de gravedad y que pues bueno, no sabían qué iba a pasar. Pero así como tal, como se lo dijo el doctor a ella, no me lo dijo ese momento. Me lo dijo ya después, cuando ya estabas fuera de peligro. Y bueno, empezó el primer informe. Los doctores no dejaban de decir que estabas muy grave. Los doctores decían, está grave. Y pues bueno, nos enteramos que es ayer estaba escuchando algunos informes. Ay, y yo estaba así como que llegué y me acosté a tu lado y ya nada más te toqué porque le doy tantas gracias a Dios, ¿no? Por esto, ¿no? Y bueno, pero continuamos. Entonces, empezaron los reportes. Empezaron los reportes el jueves en la mañana y bueno, pues lo que me empezaron a decir ya fue el primer día fueron informes malísimos, malos. De hecho, me dijeron que tenías falla pulmonar, que eso ya se sabía por la tomografía, que tenías bastante delicado el pulmón, los pulmones, que tenías presión en la sangre, que tenías las toxinas en los riñones, que tu coagulación estaba alterada, que había sangrado de la nariz, que había azúcar en la sangre. O sea, nosotros estábamos así como que pues recibiendo esa llamada, porque para esto, para darles la información bien a la familia y también para darle la información bien a la familia espiritual, porque algo que hacíamos es que se grababa, se grababan los informes, todos los informes exacto, están grabados, claro. Los grabábamos para que tanto mis suegros estuvieran bien informados de lo que estaba pasando con su hijo. Las personas también pudiéramos estar orando por las cosas que eran importantes mencionar. Eso. ¿Cuál fue la forma? Porque creo que esto es clave y creo que esto es parte del propósito de haber pasado todo esto. ¿Cuál fue la forma en la que ustedes empezaron a orar? ¿Qué forma tomaron para empezar a orar? Una de las cosas que nosotros recordábamos fueron las promesas de Dios. Eso es algo que fue algo muy importante que nos mantuvo. Las promesas y las palabras que Dios nos da
inclusive las mismas historias que nosotros conocemos de la palabra. Por eso es tan importante que animemos a la gente a conocer las escrituras, ¿no? El testamento, lo que las leyes hablan, lo que Dios nos dice en su palabra, para poder fundamentarnos y para que Él nos pueda hablar específicamente a la situación que nosotros estamos viviendo. Porque no podemos acomodar todo a todos. Hay otras personas que están viviendo otro tipo de situaciones en donde Dios les da promesas también de consuelo, de fortaleza, de ánimo, de denuedo, de sacar todo lo que tengan que sacar, no sé, a lo mejor de disciplina, de obediencia y tantas cosas que Dios nos habla en su palabra acerca de cómo ayudarnos, ¿no? Y algo bien importante que nosotros hacíamos es que cuando nos íbamos al hospital, nos poníamos a orar en lenguas. Nos poníamos a decirle al Espíritu Santo, muéstranos, guíanos cómo debemos orar, cuáles son lo que tenemos que hacer, llénanos de esa unción que necesitamos, esa unción de fe, esa unción que pudre yugos, esa unción que sea de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu corazón. Nosotros teníamos esa seguridad de una sanidad en donde nos agarramos. Sin embargo, había esa posibilidad de que Dios te tomara, de que la soberanía de Dios decidiera llevarte con Él. O sea, claro, de eso platicábamos y teníamos esa, ¿cómo decirlo? Teníamos esa posibilidad de que pudiera suceder el que tú ya no estuvieras. Oye, aquí hay algo interesante y te lo quiero preguntar porque ayer me dijiste algo que se me hizo wow, impresionante. Muchos siervos de Dios han fallecido en esta pandemia. Mucha gente que ama a Dios, mucha gente creyente, seguidora de Jesús, ha fallecido en esta pandemia y de repente hay como un sentir con el cual yo no estoy de acuerdo, que el diablo está ganando la batalla, que el diablo se está llevando estas vidas. Pero ayer me decías algo que me impactó mucho. Platícanos. Sí, algo que nosotros teníamos en el pensamiento, que pues si Dios ya había determinado los días que tú tenías que estar en la tierra, pues solamente Él lo podía hacer. Porque una seguridad que nosotros tenemos es que Satanás no es el que se está llevando a sus siervos, es Dios el que los está llamando. Y es algo que es fuerte, pero es algo real. Cuando Dios, como decía esta pequeña, ¿no?, que nos tocó tan a profundidad. Hace unos días sepelio, escuchar a una pequeña hablando de su abuelito. Hablando de su abuelito, que decía, cuando Jesús llama a esa persona tiene que ir. Y eso es algo bien fuerte que nos conmovió, y sí es verdad. Cuando Jesús llama a una persona, esa persona tiene que ir. Pero es Jesús, es Dios llamando a su siervo. Y ese siervo tiene que ir, porque es el tiempo que Dios ha escogido para estar con esa persona. Entonces nosotros no sabíamos si Dios iba a decir, me lo quedo aquí, ¿no? Lo llamo conmigo. Así es de que nosotros nos conectábamos con el Espíritu Santo y decíamos, Espíritu de Dios, llénanos de ti, llénanos de la unción que necesitamos, llénanos de las oraciones, que nosotros hablemos como conviene y pidamos como conviene. Y hacíamos cosas físicas también, a lo mejor locuras, pero platicando con
con los consuegros, que gracias a Dios también Con ellos Carlos y estuvieron Charo. orando Claro. junto con la gente de su iglesia, y les agradecemos Claro. mucho también la oración que levantaron, porque ellos estaban en la noche, llegaban a las 12 de la noche y estaban hasta la 1, 2 de la mañana orando y con cánticos nuevos. Dice, la gente inclusive volteaba y a la gente cuando íbamos a orar, e inclusive a ellos, ¿no? Que nos comentaban que pues los doctores los miraban así, Como medio raro, porque se ponían a cantar ahí afuera del hospital, y fue algo que realmente el Espíritu Santo estaba moviendo a hacer, estaba dirigiendo a unas personas, les llevó a ayunar, estuvieron haciendo un ayuno por todos estos días, hasta los 21 días. Nosotros también estuvimos ayunando, pero también teníamos que alimentarnos por Yo también estaba ayunando. Sí. Okay. 6 días ayuné. Sí, Totalmente. se te notó, ya lo estás recuperando. ¿No? Pero sí, esto es un aprendizaje que nosotros tuvimos con respecto a ser guiados por el Espíritu Santo para tener las maneras Claro. de hacerlo en esta situación. Oye, quiero mencionar algo que también tuvo que ver con la oración de una manera muy fuerte. Obviamente esto me lo platicaron ustedes también, pero cada reporte que los médicos le daban, Adriana se los mandaba a Luis Valdés. Luis, muchas gracias por todo tu apoyo en este tiempo para mi familia. De verdad, Excelente gracias. médico. Excelente médico y súper joven. Una promesa, que Dios te siga usando. Pero menciono esto porque Luis les traducía los informes y les decía, esto es lo que tiene que pasar. Y a mí me impacta cada vez que un hombre de ciencia tiene temor de Dios. A mí me impacta muchísimo, es un potencial tremendo. Y Adri me platicó que Luis les decía, Adri, hay que orar por esto. Hay que orar por esto, por lo que puede médicamente, suceder, por lo que puede exacto, suceder sí. y por lo que tiene. Y ustedes empezaron a orar muy específicamente, casi como si tuvieran un reporte médico en las manos. Sí, sí, la verdad que agradecemos mucho, porque en muchas ocasiones Luis nos descifraba lo que no entendíamos y nos calmaba, nos decía, cuando hicimos la primera videollamada, que nos asustamos cuando te vimos realmente. Pero eso ya es después de ser explorado. Sí. No te adelantes, esa es la segunda parte. Ok, ay, perdón. Pero bueno, él nos iba diciendo, mira, claro. Hay que estar orando, hacían un reporte, y ese reporte se pasaba al WhatsApp, y la gente que estaba en el WhatsApp lo pasaba a sus iglesias o a las personas que conocían, a los pastores, para que pudieran estar orando específicamente por ese primer día, ese jueves que estaba escuchando todo lo que había pasado. Nosotros empezamos a orar. Ese jueves nos dijeron, tiene un daño pulmonar severo, está demasiado grave, está muy grave. O sea, los reportes sí fueron bastante intensos. El viernes, bueno, nosotros, el Espíritu Santo me decía que me levantara también temprano para pedir que en ese día fueran desatadas esas buenas noticias y las malas noticias fueran atadas. Así es. Y cada momento que nos decían que te iban a hacer estudios de laboratorio o que ibas a hacer cambiado de posición, y que iba a ser un momento clave crítico, para ver el resultado de los pulmones, ¿no? Cómo reaccionaban, porque de acuerdo a eso es que iban a ver qué paso tenía que seguir. Entonces, algo que nos ayudó mucho de esos reportes
y de que Luis nos lo descifrara. Claro. Era precisamente eso, que podríamos decirle a las personas, ahora hay que orar por esto, Específicamente. ahora hay que orar porque los doctores, o cuando el doctor me mencionó que el estar boca abajo traía en tu piel un daño que podría hacerse llagas en tu piel, en la cara, Claro. o en el pecho, nosotros orar porque Dios tuviera el control aún en esos pequeños detalles. Claro. Y a partir del viernes empezamos a ver tan claro cada especificación que nosotros orábamos, Ujú. que fue algo sorprendente de parte de Dios. Cada noticia, esto me impactó también muchísimo, que me decían que cada reporte fue mejor. No hubo un reporte que fuera peor que el anterior. A Sí. veces los avances eran muy Mínimos, poquitos, mínimos. mínimos. Yo ya escuché todos los reportes. Les quiero confesar algo, me daba miedo escuchar esos reportes. Cuando llegué a la casa tardé todavía como 15 días. Adriana me decía, ¿ya los quieres oír? ¿Ya los quieres oír? Yo, no los quiero oír, no los quiero oír. Hasta que un día dije, a ver, venga, los voy a escuchar. Y wow, fue escalofriante. Creo que fue el peor podcast de horror que he escuchado en mi vida. Sí, Pero sí me pude dar cuenta de eso. Cada reporte fue mejor. sí. No hubo un solo reporte donde hubiera un retroceso. Y son muchísimos reportes, porque eran 3 cada día. De 15 días que estuve en el hospital, más o menos. Y gracias a Dios, cada uno fue mejor y mejor y mejor. Los doctores no querían comprometerse a dar una noticia buena, porque pues cualquier tipo de cambio que había era pues riesgoso. Entonces no querían comprometerse en eso. Sin embargo, cuando empezamos a escuchar que ya que estaban dando el tratamiento adecuado y que estaban esperando que reacciones, que estaba reaccionando, nosotros cada llamada preguntábamos, ¿y cómo está el ventilador? Ya subió, ¿en cuánto está? ¿Qué porcentaje lo están tiene? bajando, ¿no? Sí, ajá, porque empezó en el máximo e iba bajando. Ok. Había ocasiones en las que se estacionaba el ventilador, pero seguía bajando sus niveles, y para nosotros eso era Dios obrando, ¿no? Inclusive hubo una noche que estaban nuestros nietos orando ahí también y todo, y al siguiente día que ellos escucharon el reporte del médico, dice Santi, mamá, este día también tenemos que ir a orar porque ya ves que nuestra oración sí la está escuchando Dios, ¿no? Tenemos que orar porque Dios lo está haciendo. Wow. Y la verdad es de que nosotros cada día celebrábamos. Oye, quiero que toques un punto que tiene... Bueno, yo no estoy hablando mucho de lo que pasó porque estamos en los 6 días donde yo estaba totalmente desconectado, entonces yo no tengo mucho que decir. Aquí ella es la que tiene todo que decir. Pero Dios empezó a trabajar en la unidad y de repente vino algo, de repente sucedió algo ahí de división, y no por balconear ni mucho menos, pero hay algo muy importante, aquí hay una enseñanza muy importante, si la podemos tocar rápido, ¿no? Tú me decías que inclusive en la unidad, en la familia empezaron a hablarse cosas en los grupos de WhatsApp de que no, ¿saben qué? Perdónenme por esto y los amo mucho y de veras, Sí. o sea, lo que tiene uno que hacer para que agarren la onda de veras, pero bueno. Hubo un tiempo, Ajá. algo que nos dimos cuenta que hubo un tiempo de unidad. Ujú. Hubo un tiempo de unidad en las iglesias, hubo un tiempo de unidad en las personas, que inclusive había roces de manera familiar y de manera también de los amigos espirituales. También hubo esa preocupación y ese buscar Ajá. el unirse en oración por ti, ¿no? Quitar todo lo que pudiera estorbar esa unidad. Exacto, quitar toda aspereza, quitar todo lo que pudiera estorbar para unirse. Nosotros nos dimos cuenta que la unidad es algo tan importante, como lo dice la palabra, todo pueblo dividido no prevalece. Entonces, algo que nosotros aprendimos fue eso, Ujú. porque cuando ya empezamos a ver como que respuesta a la oración, Buenas noticias. exacto, de repente nos dice el doctor, vamos a hacer una videollamada, y esa videollamada no la pudimos grabar.
y entonces que si por tu culpa, que si por la tuya, que si no tenía pila, que si no tenía capacidad el aparato, pero no se pudo grabar. Y entonces en eso empezó, el diablo dijo, aquí, ¿no? Pero nos dimos cuenta que Ok. él estaba tratando de dividir. Y, Wow. y lo paramos y dijimos, ¿sabes qué? No vamos a dejar que el enemigo robe por todo lo que estaba haciendo, porque lo que quería era buscar algo abierto para poder meterse. Y pues no quisimos que esto Wow. sucediera, pero sí nos dimos cuenta, y fue un aprendizaje bien importante, cómo el enemigo trae división para lograr los objetivos, o más bien Claro. para que los objetivos que Dios tiene para nosotros no los se alcancemos logren nosotros, claro. por traer división. Pues ¿no? sí, una de las primeras estrategias o armas del enemigo siempre es la división, porque esto le abre oportunidad a él. O sea, Sí. división es separar, y en esa separación es donde Satanás se mete Sí. a hacer su obra. Mucho cuidado con la división, sobre todo cuando estamos buscando los propósitos de Dios. División en tu familia, división en tu iglesia. Tú lo ves con división en tu trabajo y las cosas no salen bien, Sí. ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. De hecho, algo que primero Dios puso en nuestras vidas es ponernos a cuentas con Él, ¿sí? Quitar de nosotros toda división, o sea, de que lo que pensamos, lo que hablamos y lo que somos, lo que sentimos, también fuera íntegro, fuera una integridad. Claro. Y lo segundo es con las personas que nos rodean, Ujú. ¿sí? Más cercanas, Ujú. familia, y lo tercero, pues con la gente que nos rodea en general. Claro. La unidad es importante. Bueno, vamos acortando los tiempos porque no queremos que la gente esté frente al televisor Sí, todo el no. día, ¿verdad? No. Bueno, pasó algo también, un profeta que no conocemos de Guatemala, una persona que tiene un ministerio muy fuerte, no lo conocemos personalmente, se llama Gerson Kaiser. Heiser. Pero No me sé por qué los acuerdo. profetas siempre tienen nombres raros, pero se llama Heiser. Pero él de alguna manera lo contactó a alguien de la iglesia y él respondió, y me llama mucho la atención que él estaba terminando 40 días de ayuno y Ajá. Dios le habló de lo que estábamos viviendo. De hecho, había mucha gente orando, lo cual mi esposa ya mencionó y que eternamente les vamos a estar agradecidos. Pero a mí me llamó mucho la atención, en esa palabra que la tenemos grabada, este hombre dijo algo muy interesante, dijo esto: hay mucha gente orando, pero algunos están orando en sus emociones con miedo. Me imagino ese tipo de oración de no te lo lleves, ¿no? Sí. Y otros están orando en lo espiritual, con fe. Y me imagino ese tipo de oración de: Señor, gracias, haz tu voluntad, manifiéstate, haz lo que debas hacer. Y eso me impactó muchísimo y me hizo entender que efectivamente hay dos actitudes con las que podemos estar orando. Y que me recuerda cuando Jesucristo le dice a la mujer samaritana que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y hace una división, ¿no? Yo recuerdo que cuando por fin regresé a la iglesia y todo, mucha gente, y de verdad mucha gente, me dijo: Roberto, la primer noche, cuando nos dijeron que estabas intubado, la primer noche me la pasé llorando, orando toda la noche. Alguien me dijo: Roberto, nunca he orado tanto en mi vida. No. Sí. Qué chistoso, ¿no? Pero creo que eso también fue un despertar de Dios hacia la oración. Pero mucha gente me dijo, pero pasando la primera noche, Dios me habló y me dio la convicción de que ibas a salir bien. Mucha gente lo vio. Mucha gente estuvo con paz, orando, intercediendo, acompañándolos a ustedes, levantándolos a ustedes, orando mucho por ustedes también, pero con una convicción ya de una respuesta de Dios desde el primer día. Y eso es impresionante. Gente orando en lo espiritual, gente orando con fe, no gente orando con miedo, con angustia, con temor. No ese tipo de oración que se vuelve como una súplica, aunque hay un momento para ese tipo de oraciones también. La palabra nos dice que oremos con todo ruego y súplica también, ¿no? Pero hay un momento donde tenemos que orar más con fe, con una convicción de lo que Dios hace. Y esto me lleva a hacer un resumen de esta primer parte, ¿no? Y en ese resumen, ante todo, creo que lo más importante es
nuestra rendición, nuestra entrega a la voluntad de Dios. Así es. Sí, porque no quiere decir que otras personas no estén orando con fe por sus familiares y que Dios ha permitido, los ha llamado. Claro, Nosotros hemos visto que hay personas que han orado con mucha fe y han tenido fe, una fe real, una fe correcta. Sin embargo, Dios ha llamado a familiares. Y eso no quiere decir que no tuvieron la cantidad de fe necesaria, no. claro, claro. Nosotros de verdad estamos convencidos que la gracia de Dios, La misericordia. la de Dios. misericordia de Dios, no para la vida de mi esposo quizá, sí, o a lo mejor sí, porque tenías que arreglar cosas. No, pero la misericordia de Dios por nosotros, Ok. como familia, por mi vida, por la iglesia, la misericordia de Dios para nuestros hijos, para la gente que todavía está Claro. necesitando esa enseñanza, ¿no? Claro. O no sé, pero Sí, de esa hecho- es una seguridad. De hecho, de verdad, nosotros tenemos esa convicción Sí, que fue la gracia. si hoy mi esposa no es viuda, si yo hoy puedo estar aquí, no es por nuestra gran fe, simplemente es por la misericordia de Dios. Así es, así es. Simplemente es eso. La segunda cosa que podemos aprender también, y lo acabamos de mencionar, es acerca de la unidad. Y es siempre estar bien delante de Dios y siempre estar bien con las personas que nos rodean. Así es, Para no abrirle ninguna puerta al enemigo. así es. La tercera cosa creo que aprendimos es orar específicamente, muy específicamente. Sí, estamos viviendo en tiempos en donde tenemos que estar bien conectados a la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos guíe. Porque queremos a lo mejor aplicar moldes de lo que hizo Perengana, Sutana. Eso, hubo mucha gente que me dijo, no, que tal té, que tal doctor, que tal. Yo les agradezco mucho porque estaban preocupados. E inclusive había personas que me decían cosas que ni al caso, pero el estar conectado a la voz del Espíritu Santo, pues Claro. Jesús lo dijo, les conviene que yo me vaya porque les dejo al Consolador. Y el Espíritu de Dios es el que está con nosotros guiándonos. Claro. Y eso es algo que tenemos que estar orando, preguntándole al Espíritu Santo cuáles son la dirección, hacia dónde, cómo, qué debemos hacer. Eso es algo muy importante. Bueno, y creo que uno de los últimos principios que aprendimos en este tiempo, bueno, hasta esta primera parte, son dos cosas más. La primera es la continuidad, en lo que Dios nos ha levantado, seguir adelante, no porque las cosas ya están bien, vamos a relajarnos. Hay mucha necesidad, ¿sí? Hay mucho en lo que podemos hacer. Tenemos que ser firmes en la oración, tenemos que crecer y una vez que crecemos a un nuevo nivel en Dios, mantenernos en ese nivel y estar viendo hacia adelante. Ninguno que poniendo la mano en el arado voltea hacia atrás es digno del reino de los cielos. Siempre nuestra vista es adelante, siempre nuestro caminar es hasta adelante, así que debe haber continuidad. Y la última cosa, y esta si me permites, quiero mencionarla yo, es que el servicio a Dios no es en vano. Si algo hemos visto en este tiempo, mi esposa, mis hijos, yo, mis padres también, toda mi familia, es la manera impresionante en la que Dios nos rodeó de sus hijos, de las oraciones de sus hijos, de gente que, obviamente, en primer lugar, nuestra familia, que es Amistad Veracruz, cómo supieron llorar con los que estaban llorando y cómo también supieron regocijarse cuando nos empezamos a regocijar. Eso es invaluable. Pero de toda la iglesia en Veracruz, miren, yo no pertenezco a una alianza de pastores, sin embargo, todas las alianzas de pastores estuvieron orando, pastores que tiene años que no veo, pastores que fueron mis pastores cuando yo tenía 5, 6 años, 7 años, impresionante, orando por nosotros. Y en todo el país, yo no sabía que tenía tantos amigos en todo el país y aún fuera del país, en muchísimas naciones, no sé, tengo aquí una lista en todos Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Perú, Argentina, Venezuela, Chile, España, Reino Unido, Italia, Australia,
etcétera, etcétera, que inclusive gente que te habló por teléfono para decirte que estaban orando Sí. por mí. Y eso no es otra cosa que el resultado del servicio a Dios. Y no es por nuestras fuerzas de nuevo, es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero si algo te quiero animar y te puedo animar es que siembres en el servir a Dios con todo tu corazón. Así es. Ya casi terminamos, amor. Algo último que quieras decir, porque todavía viene la segunda parte, ¿eh? Donde yo voy a contar lo que yo viví. Ya contaste lo que tú viviste, pero algo último que quieras decir. Solamente que el aprendizaje que hemos tenido, como lo decías, que sea algo que nos sirva. Yo creo que eso es algo que tiene que servir a la familia Hernández Martínez y a nuestras generaciones, que no sea algo en vano, que sea que ese Dios que tuvo misericordia de nosotros, forme una realidad en nuestras vidas, que nos haga siempre ser íntegros, siempre agradecidos, siempre con ese corazón de servicio, de entrega, de amor hacia nuestro Dios. Yo creo que eso es algo que siempre vamos a recordar, y pues bueno, seguir en ese nivel que crecimos, pues avanzar y también animar a las personas que estuvieron orando por la situación que se vivió, Ajá. que también pueden levantarse en oración. Claro. Para cualquier tipo de situación. Así lo es cuando estamos pasando situaciones por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestros padres. Así es. Estar conectados al Espíritu Santo, dejar que Él nos guíe, dejar que la voluntad de Dios se haga y dejar que Dios sea el que su obra permanezca, ¿no? Y siempre estar honrando y sirviendo a Dios, porque Él no se queda con nada. Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde, porque Dios suplió todo Claro. lo suplió, todo. Claro. Bueno, yo quiero terminar contándoles esto, así se los cuento rapidito. El día 1 de junio fui extubado. Para mí fueron segundos nada más. Habían pasado 6 días. Cuando yo soy extubado, lo primero que viene a mi mente es enojarme. Hasta en eso, vaya. Pero sí fue como, no enojo, pero fue como una frustración. Mi pensamiento fue, ¿qué hago aquí? Ya estaba allá, Señor, ya nada más me hubieras abierto la puerta. Pero ¿para qué me regresaste? Eso es lo primero que yo pienso, ¿sí? Después se viene sobre mi vida la experiencia de fe o la batalla de fe más fuerte que he tenido en toda mi vida. Muchas personas me han preguntado si en el tiempo que estuve intubado, tuve alguna experiencia de ver algo especial y todo. No, la intubación para mí fue inmediata, pero cuando soy extubado empiezo a tener una experiencia espiritual terrible, fuertísima, ¿sí? Una lucha espiritual muy, muy fuerte. Y eso se los vamos a contar la próxima semana, todo lo que vi, que Dios me permitió ver y todo lo que Dios me habló en medio de todo esto. Y también fui extubado, gracias a Dios, y algunas personas, no directamente a mí, me lo han dicho, pero yo sé que lo han dicho porque amigos me han dicho, hay gente que se pregunta esto y mucha gente se ha preguntado, ¿por qué él sí? Y quizás gente que ha perdido algún ser querido en esta pandemia se ha preguntado, ¿por qué él sí? Y mira, esa también fue una gran interrogante para mi vida por unos días, y quizás pudiera decir por algunas semanas, ¿por qué yo sí? No lo sé, o hasta ese momento no lo sabía, pero pues si tú tienes esa pregunta, yo no te la puedo contestar. Ve con quien te puede contestar esa pregunta, pregúntale a él, a ver si te quiere responder, y también cuidado con lo que te responda. Y si te responde, ahí me platicas. ¿Sale? Gracias por conectarse con nosotros y el próximo domingo vamos a tener la segunda parte de toda esta historia.